Llevas mi vida hacia el cielo, me das entrada al santísimo lugar. Cada día de mi vida anhelo estar contigo, Señor. Enséñame a buscar tu palabra, enséñame a seguir tus pasos, de cada día darte lo mejor y vivir bajo tu gracia, Señor. Enséñame a buscar tu palabra, enséñame a seguir tus pasos, de cada día darte lo mejor y vivir bajo tu gracia, Señor. Quiero vivir agradecido, quiero estar, anhelo estar enamorado solamente de ti. Enséñame a buscar tu palabra, enséñame a seguir tus pasos, de cada día darte lo mejor y vivir bajo tu gracia, Señor. Enséñame a buscar tu palabra, enséñame a seguir tus pasos, de cada día darte lo mejor y vivir bajo tu gracia, Señor. Quiero vivir agradecido, quiero estar, anhelo estar enamorado solamente de ti. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Aquí estamos nuevamente. Hoy queremos analizar y platicar un tema doctrinal, escatológico, que es sobre la dieta de los falsos profetas. Cuando nosotros nos damos cuenta y hablamos de lo que la palabra establece, ahí nos vamos a dar cuenta de todo lo que el Señor está diciendo sobre todo lo que hacen estos falsos profetas. Hoy me acompaña nuestro hermano David. Amén, amado pastor, gracias. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gran privilegio y un honor poder estar en este espacio de poder compartir la enseñanza de la palabra del Señor. Me considero pues una persona inmerecedora, indigno de estar acá, pero es un deleite y es una alegría en mi corazón poder dirigirme hacia ustedes. Bueno, pues es un tema demasiado importante, demasiado relevante poder platicar acerca de los falsos profetas. Porque partiendo pues de que Jesús dijo que en los últimos tiempos teníamos que tener cuidado porque iban a venir falsos maestros, iban a venir falsos profetas y pues de los 5 ministerios van a haber falsos, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a distinguirlos y no también tener cierta prudencia de que no, porque existen los falsos, todos son falsos, porque ese es otro error, generalizar. Y ese es uno de los problemas, ¿verdad? ¿Qué efecto produce la existencia de tanto falso profeta que la gente ya no crea en ninguno ni en los verdaderos? Entonces, nosotros tenemos que tener claro varias cosas antes de leer algunos pasajes de la palabra.
nosotros sabemos de que Jesús viene pronto, Cristo viene pronto y va a arrebatar a la iglesia. Entonces, si va a arrebatar a la iglesia, tenemos que poner atención a que el Señor ha establecido que estos son días de Elías también. Estos son días de Elías. ¿Por qué? Porque antes de su venida va a enviar el espíritu de Elías para reconciliar, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, el mover profético genuino, porque Elías es profeta, entonces el espíritu de Elías es un mover profético de avivamiento profético del tiempo final, va a provocar la reconciliación paternal, va a hacer que el corazón paternal se vuelva hacia los hijos y que los hijos aprendan a ser hijos que se vuelvan a los padres. Entonces, la antítesis de el espíritu de Elías, hay que ver qué es y cuál es y cómo son y cómo operan. Y entonces veamos que en los días de Elías estaba Jezabel operando. ¿Y qué hizo Jezabel? Tenía 900 tantos profetas de Baal. Entonces el espíritu de Elías ahora en lo espiritual tiene que volver a degollar a los profetas de Baal, tiene que volver a evidenciarlos, tiene que volver a hacer descender fuego que consuma la ofrenda genuina y tiene que derrotar, tiene que terminar la obra de derrotar a Jezabel, porque el espíritu de Jezabel está operando, la ramera, la prostituta, la adivina, la hechicera que se dice profetiza. Así dice la Biblia en Apocalipsis. Se dice profetiza, pero ¿qué hace? Alimenta a la gente, enseña a comer lo sacrificado a los ídolos. Entonces Jezabel no opera sola, opera a través de los profetas de Baal. Entonces, amados hermanos, tenemos que nosotros empezar a avivarnos en esto y aprender a distinguir el mover profético. Quiero leer 2 textos en especial. Quiero partir a Apocalipsis 19:10. Entonces me postré a sus pies, dice Juan, para adorarlo al ángel. Juan quería adorar al ángel que le traía el mensaje del Señor. Pero me dijo, no me adores a mí. No me adores a mí. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Pero esta parte es la que más me impacta, que dice, adora solo a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Los que se salen de la esencia de la profecía ya no dan testimonio de Jesús. Entonces desvían el testimonio hacia sí mismos, hacia el poder tal vez del dinero, hacia supuestos actos proféticos que más bien terminan siendo hechicería porque la fe está puesta en el acto profético, no en Jesús. Entonces hay un montón de peligros, pero dice aquí, adora solo a Dios. Entonces terminan adorando al hombre, terminan adorando al mensajero, terminan adorando al medio y no al Señor, que es el fin de esto. Entonces, si sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. En otras palabras, es dar un claro testimonio, un exacto testimonio de la verdad. Hay que amar la verdad para poder decir que amamos a Jesús, porque muchos dicen que aman a Jesús, pero no aman la verdad. Entonces el amor de la verdad tiene que ser plantado en nosotros. ¿Por qué lo dice? Acá en 2 de Tesalonicenses 2, 7 al 10. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y entonces será revelado ese inicuo. Aquí está hablando el anticristo.
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Ojo a eso, la actividad de Satanás. Aquí hay una operación de Satanás, una operación del espíritu del anticristo y una operación del error que es el falso profeta. Porque dice que esta actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, para ser salvos, para cuidar la salvación, para proteger nuestra salvación, hay que tener el amor de la verdad. Entonces aquí menciona a Satanás y al anticristo e indirectamente al falso profeta, porque habla de prodigios y señales. La Biblia nos enseña que Cristo, Jesús, tiene un cuerpo místico que es la iglesia. Ahora bien, el anticristo ahorita tiene un derramamiento, digamos, de su espíritu a través de el falso profeta. ¿Y qué es el falso profeta? El falso profeta no es solo una persona, está hablando de un sistema, un grupo. Es un cuerpo místico también de falsos profetas. O sea que el falso profeta es la suma potencializada de todos los falsos profetas que podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay mucho que sacarle a eso. Entonces, todos estos profetas de Baal conforman ese cuerpo llamado el falso profeta, que tiene que tener una cabeza, un líder principal que es el que al final le va a entregar la batuta al anticristo en el tiempo de la tribulación. Pero lo hará convenciendo a la gente con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces tenemos que ver esto. Un verdadero profeta tiene un alimento. Se alimenta de la miel de la revelación de la palabra del Señor, pero genuina. Y Juan el Bautista es un ejemplo que me parece que en la palabra lo dice claro, que él se alimentaba de langostas. O sea que un verdadero profeta en su dieta tiene que devorar al devorador, tiene que devorar a los devoradores. Pero ¿qué está haciendo el espíritu del falso profeta, el mover del falso profeta? Tiene un alimento, tiene una dieta, está alimentando a la gente con mentiras, con falsas enseñanzas. Está en Apocalipsis a través de Balaam y en Jezabel. Pero quiero ceder el tiempo al pastor leyendo esto antes. Dice Jeremías 23:16 en la Biblia de las Américas. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Pero hay una versión, la Reina Valera 60, es la que dice: mire, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Profetizar a la gente, no el testimonio de que Cristo viene, no prepara a la gente para la venida del Señor, sino que los enamoran de la tierra, lo enamoran de lo terrenal. Entonces, ahí es donde vemos grupos, ahí es donde vemos iglesias emergentes, ahí es donde vemos supuestos ministros codeándose con políticos. ¿Por qué? Porque los están alimentando con vanas esperanzas, no advirtiendo de lo peligroso de los tiempos. Y acá es donde se hace peligro. ¿Por qué? Porque tienen un precio, porque hay un cobro, hay un alquiler del don, es una prostitución. Entonces, amados hermanos, tenemos que aprender a no escuchar a los falsos profetas, pero sí escuchar a los genuinos.
Para ello necesitamos ser enseñados y ser habilitados en ese discernimiento. Amén. Amén. Bueno, ese pasaje que diste me impactó mucho. ¿Cuál es? Jeremías 23:16. Jeremías 23. Jeremías 23:16. Sí. Ahí está bien claro. Dice, así dice el Señor de los ejércitos. Vamos a conectarnos para que podamos ver. Fíjense ustedes de que aquí ese pasaje nos da la pauta bien clara. Mire lo que dice. No nos deja. ¿Cómo se llama? Mire lo que dice. Así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis. Mire la orden de Dios, la orden de Dios. Así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis. ¿A quiénes? Las palabras de los profetas que os profetizan. O sea, número uno, como saborea la comida, el gusto, así el oído. Eso lo dice el libro de Job. Y entonces, una de las cosas, por ejemplo, ¿dónde entró la dieta de la serpiente en Eva? Por el oído. Luego deseó y comió el fruto. Y entonces, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor, sino dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendréis paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón, dice, no vendrá calamidad sobre vosotros. Pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio hoy y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y ha escuchado? He aquí, la tempestad del Señor ha salido con furor. No sé qué versión fue la que leíste. La Reina Valera. La Reina Valera. Ajá. Miremos. Reina 60. Valera 60. Ajá, y fíjese que no muchas lo dicen así, pero esta sí lo traduce. 16, ¿verdad? Ajá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Fíjate, pero mire por dónde entra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras. O sea, la orden es no escucharlos. Esa es la orden. Pero como decía David, tenemos que tener cuidado porque no vaya a ser que dejemos de escuchar al verdadero si no discernimos. Entonces aquí vamos a ver, entonces, empezando con el tema de la dieta, entonces, ¿cuál es la dieta de estos profetas? Una vana esperanza. Una vana esperanza. ¿Por qué una vana esperanza? Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Entonces, si yo hablo una visión de mi propio corazón, no voy a tener un respaldo. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Cosa que no es cierto. O sea, así es como si yo le digo a uno que esté en adulterio, no tengas pena, hijo, te va a ir bien. Vas a prosperar, mira, Dios te va a proveer para mantener a tus dos mujeres. O sea, hermano, o sea, aquí le dice, porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó. Y aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Entonces aquí, la primera dieta que los profetas dan es el alimento de las vanas esperanzas. Entonces, este alimento de las vanas esperanzas ha salido la visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. O sea, sus propios deseos. ¿Qué es lo que ¿saben cuál es otro problema? Que eso es lo que la gente le gusta escuchar. La gente le gusta escuchar lo bonito. La gente le gusta escuchar que le estén diciendo,
ala, mira, no tengas pena. Y entonces, hermano, cuando nosotros vamos acá y miramos sobre este tema, y miremos, fíjese pues, dice en Isaías 9:16, los jefes han extraviado a este pueblo. Los que buscan un guía se perdieron. El anciano y el noble son la cabeza. Y los profetas que enseñan cosas ilegales son la cola. Fíjese pues, los jefes han extraviado a este pueblo y los que buscaban un guía se perdieron. Pero miren lo que dice en la Kadosh. El anciano y el noble la cabeza. Y los profetas. ¿Qué pasó aquí? Bueno. Y los profetas que enseñan cosas ilegales son la cola. Dice, los que enseñan cosas ilegales. Sigamos acá. Luego apareció en el cielo otra señal. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en la cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Entonces vemos acá que la cola del dragón convirtió las estrellas en terrenales. Entonces, hermano amado, la cola es el profeta que profetiza cosas ilegales. Y una de las cosas ilegales que nosotros como ministros de Dios estamos, hermano, para ministrar al pueblo, es convertirla en terrenal. Y hoy, eso es lo que está pasando. Ingresaron las cosas del mundo a las iglesias, copiando el sistema del mundo a las iglesias. Entonces vemos aquí que el dragón convirtió las estrellas celestes en terrestres. Entonces, la cola del dragón es el profeta falso que profetiza cosas ilegales. Entonces, una cosa ilegal es convertir en terrenal lo celestial. Y hoy nos damos lo que decía David, participar en política, por ejemplo, un ministro, que esté, hermano, que dice ser profeta y que esté al servicio de un político o de un movimiento, no debería, bueno, está bien que vemos nosotros José, Daniel, estaban al servicio de políticos, porque Daniel estaba al servicio del rey, era un político. Es más, Daniel gobernó, José gobernó. Ok, entonces vemos ahí una sombra, pero ¿cuál fue la diferencia? Que Daniel les decía la verdad. Y por culpa de eso, por ejemplo, pusieron leyes en las cuales no deben de orar. Y Daniel oraba 3 veces al día y lo metieron al pozo de los leones. Y el mismo rey se dio cuenta de que Daniel, hermano amado, el Señor lo respaldó. Los leones no les hicieron nada. Entonces José, cuando le dice el rey, póstrate ante el rey, le dijeron, no, yo no me voy a postrar delante de ningún hombre. Dicen que tú interpretas sueños. Si Dios me los da, con mucho gusto. O sea, no eran hombres, hermano, que querían quedar bien con el rey, que querían quedar bien con el presidente, con el alcalde, con los... No, ellos hablaban la verdad. Y al precio de eso, había un castigo hasta de muerte. Por ejemplo, de Daniel. ¿Cuál era la muerte? Si lo tiraron al pozo de los leones. No era una muerte, hermano, fácil. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, dice aquí que estos se volvieron terrenales. La cola, ¿y a quién utilizó? Al falso profeta.
¿Y cuál es la dieta de lo que hoy nos estaba aportando nuestro hermano David? ¿Con qué alimentan los falsos profetas? Con vanas esperanzas. Ese es el alimento que trasladan. Esa es la palabra que dan. Esa es la dieta que dan. Vanas palabras, vanas esperanzas. ¿Y por qué es una vana esperanza? Por ejemplo, hermano Está amado, bajo el sol. porque son guiados por sus sentimientos. No son guiados por lo que el Señor les está dando, sino que son guiados por sus sentimientos. Y entonces, nosotros cuando miramos esto, fíjese pues, vamos acá y mire lo que dice en Apocalipsis 2:20. Pero tengo una cosa contra ti. Le dice aquí. ¿Cuál es? Toleras a esa mujer, Jezabel, que dice hablar de parte de Dios, pero engaña con su enseñanza a mis siervos, incitándolos a entregarse a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos. Entonces aquí vemos otra dieta. ¿Cuál? La dieta de la idolatría. Entonces ya llevamos dos. La primera que nos aportaba David en Jeremías era la dieta de la falsa, la vana esperanza, que trasladan una palabra y esa palabra proviene de su corazón y no el corazón de Dios. Va. Por ejemplo, vengo yo y profetizo. Profetizo, que es lo que más conocemos. ¿Va? Profetizo sobre ti, Isaías 3:10. Dile al justo que le va a ir bien. Pregunto, ¿esa palabra viene de mi corazón? No, porque ese es el logo, la palabra profética más segura. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a saber escuchar. Va, fíjese pues. Entonces, vemos la primera dieta que estamos viendo es la dieta de la falsa esperanza, la vana esperanza, el alimento que le dan. Si una persona está en pecado, hay que decirle la verdad. Mira, hermano, o sea, te voy a caer mal. Pero la verdad es que no te va a ir bien, pues. Si no estás bien. Va, mire. Pero tengo una cosa. Que toleras a esa mujer. ¿Y cuál es su alimento? El sacrificio a los. Entonces es el alimento, la dieta de la idolatría. Entonces aquí nos metemos a camisas de 11 varas. Por ejemplo, la Navidad. Ese es un alimento de idolatría. Que muchos falsos profetas dicen, no hay problema, celebremos la Navidad. No, ese es un alimento de idolatría. Ahorita, el 1 de noviembre, el fiambre, por lo menos en Guatemala, que se llama fiambre. Va. Mire lo que sigue. Yo le he dado tiempo para que se vuelva a Dios, pero no ha querido hacerlo, ni ha abandonado su prostitución. Entonces, otra dieta, la enseñanza, el alimento que traslada. Hermano, es una enseñanza que incita a los siervos a entregarse a la prostitución. ¿Y qué significa hoy ese alimento? Vender los dones, vender el talento, negociar, mercadería. Y eso es lo que enseñaba ella. Entonces nosotros tenemos que entender por la palabra, tenemos que entender que Dios nos está llevando a que nosotros, hermanos amados, que nos está alimentando, quién nos está alimentando, qué clase de comida nos está dando, hermano amado, no va a ser una comida a nuestra conveniencia, sino va a ser una palabra de acuerdo a la voluntad de Dios. Va, sigamos, miremos otro. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, no vestidos de profeta, de apóstol, no vestidos de pastor, no vestidos de ¿cómo se llama?
de evangelista, de maestro, ¿no? De oveja. Pero por dentro son lobos rapaces. Cuando buscamos la palabra rapaz, esa palabra es estafador, avaro o ávaro, como no sé cuál de las dos correcta. Entonces, hermano amado, es falsos profetas que están vestidos de oveja. Entonces, ¿en dónde están las ovejas? En las ovejas. No están en los púlpitos. O sea, estos son más peligrosos. Porque estos no están en los púlpitos, están dentro de las ovejas. Y se miran puras ovejas. ¿Y qué son? Lobos. ¿Y cuál es su hermano? Lobos rapaces, devoradores. Entonces, ¿de qué se alimentan? ¿Cuál sería la dieta aquí? La avaricia, el amor al dinero. Entonces, hermano, esta palabra rapaz, porque son lobos rapaces, lobos que devoran, y dice acá, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, hermano amado, ¿cómo voy a conocer yo un falso? ¿Y cómo voy? No dice por su prédica, no dice por su unción, no dice por su profecía, no dice, hermano amado, por su poder, no dice, hermano amado, por las señales. Entonces aquí dejamos abiertamente, hermano amado, para que nosotros entendamos al falso profeta. Entonces, cuidado de los falsos profetas. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Entonces, hermano, o sea, yo tengo que discernir a un falso. Gracias. Si realmente es oveja. Pero aquí no habla de ministros, pero es un falso profeta. Nivel de oveja. ¿Qué es lo que hace? Por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo los voy a identificar? Por sus frutos. ¿Qué frutos da? Ya tengo un hermano, hermano. Y esa palabra rapaz es avaro o ávaro. Es estafador. Es, hermano, engañador. Hay gente, hermano, que a eso se dedica. Y bien fácil estafan a la gente. Va, sigamos viendo. Y es lo que dice. Así todo árbol bueno da frutos buenos. Pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos amados, no hay opción. ¿Cómo vas a identificar un falso profeta? Sea vestido de ministro, sea vestido de oveja, sus frutos. No lo vas a investigar por su prédica. No lo vas a identificar por su prédica, por su unción, por su profecía, por su enseñanza. Aunque sí, por ejemplo, la enseñanza de Jezabel, que te lleva a la idolatría, la enseñanza te lleva a la prostitución. Esa es una dieta, pero la dieta de estos es avaricia. Y entonces, ¿cómo los vas a conocer? Por sus frutos. Entonces, ¿qué clase de frutos tienen? Entonces, de acuerdo a esos frutos, así es como tú te vas a dar cuenta si es falso o verdadero. Entonces, aquí ya llevamos la dieta de la avaricia, la dieta de la prostitución, la dieta de la idolatría, la dieta de la falsa esperanza o vana esperanza. 4 dietas llevamos aquí de los falsos profetas. Amén. No Amén. sé. Grandes ganancias también sería otra cosa que persiguen. Ajá. Porque aquí lo dice, tengo la Dios habla hoy. En todo, solo la Dios habla hoy, lo traduce tal vez así. Pero dice Jeremías 6:13, acordémonos que 13 es un número de rebelión, y el 6 también, que es humanismo.
Entonces aquí dice, Jeremías 6:13, en La Dios habla hoy, todos, grandes y pequeños, solo piensan en las ganancias malavidas. Profetas y sacerdotes, todos cometen fraudes. Y acá, en el 8:10, dice siempre, La Dios habla hoy, en Jeremías, dice, por eso voy a entregar sus mujeres a otros hombres, dice, y sus tierras a otros dueños, porque todos, grandes y pequeños, solo piensan en las ganancias malavidas. Profetas y sacerdotes, todos cometen fraudes. Entonces aquí vemos una sociedad de profetas y sacerdotes. Dígase pastores, ¿verdad? Dicho de otra manera, ¿va? ¿Qué hacen? Se asocian para el fraude. Se asocian por las grandes ganancias. No les interesa el amor por la verdad. No les interesa enseñar a la gente a no cometer idolatría, a no cometer adulterio, a no cometer fornicación. Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista. Dice, no ha habido otro más grande que él entre los profetas, no ha habido otro más grande, lo dijo Jesús, entre los nacidos de mujer, nadie lo supera, no ha habido otro más grande. ¿Y cómo muere Juan el Bautista siendo genuino? Viene que dice en Mateo 14:3, tengo yo acá, igual en Marcos 6:17, puede leerse el 19 y el 22 de Marcos 6, pero dice, porque Herodes había prendido a Juan, lo tenía preso, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, su mujer de su hermano Felipe. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le decía a Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. ¿Y qué era lo que decía la versión Kadosh? Enseñan a cometer lo ilegal. Lo ilegal. Lo ilícito. Ajá. Entonces que vienen... que respaldan lo adulterio. Respalda el adulterio. Es Va con, ilegal. así es el Señor, este es el nuevo tiempo y no sé qué. Y disfrazan Así como el escenario de la vida de esa persona al desorden. A un hermano le pasó que le quitaron a su mujer y esa persona que le quitó su mujer es una persona que ministra, que supuestamente es un siervo, ¿va? Y entonces le profetizaron, así como Moisés que tuvo 2 mujeres, tú también vas a tener 2 mujeres. Entonces le profetizaron cosas vanas y lo creyeron. Y hermano amado, y entonces profetizaron lo ilegal. Entonces, lo que sale de la boca del profeta. Fíjese que aquí en Jeremías 14:10, mire lo que dice. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitan en vagar. Se deleitan en vagar. O sea, hay gente, hermano, que se deleita en estarse cambiando de iglesia. Eso es un deleite. O sea, probó aquí, no funcionó, probó allá, no funcionó, probó allá, no funcionó. Se deleita en vagar. No dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Mire eso. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocaustos y ofrendan, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y me dijo, y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié. Otro fruto de un falso profeta. ¿Quién lo envió? O sea, antes de que te comas, ya vimos la dieta. La dieta, el alimento de la falsa esperanza, el alimento a la prostitución, el alimento a la idolatría, el alimento a la avaricia, el alimento, hermano amado, aquí entraría también la fama.
Entonces vienen acá y dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé en visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón, os profetizan. Entonces, esta es otra dieta. Entonces, hermano, tú tienes que saber que el profeta, aunque se cumpla lo que diga, tiene que ser enviado. Cuando conoces a alguien, ¿quién te envió? ¿Quién es tu cobertura? ¿Quién te respalda? ¿Qué ministerio? ¿Cómo creciste? ¿Dónde creciste? ¿Quién te alimentó? Va. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no lo envié. Y que dicen ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada, con hambre serán consumidos esos profetas. El pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre, por espada, y no habrá quien los entierre, a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, sobre ellos derramaré su maldad. Entonces, hermano, es importante entender, porque si nosotros vamos acá, aquí seguimos en Mateo 7:17, que por sus frutos los conoceréis. Va, mira este. En el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, otro problema de los falsos profetas, a ellos no les gusta hacer la voluntad del Padre. Aquí podemos ampliar un poquito más este tema. Número uno, ¿quién es el Padre? Número uno, Dios. Entonces, ¿cómo identificamos a un falso? No le gusta hacer la voluntad de Dios. Número uno. Número dos, no tiene paternidad ni la reconoce. Número tres, no reconoce autoridad ministerial. No lo reconoce. No reconoce, hermano amado, por ejemplo, una cobertura que Dios ha puesto. Dice Isaías 4:5, sobre toda gloria hay una cobertura y sobre esa cobertura Dios. Entonces, hermano, dice, él me dice, Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, número uno, el Padre celestial, la doctrina de él. Número dos, Pablo dijo, yo para vosotros soy Padre. Entonces, es la paternidad ministerial y la cobertura ministerial. Por eso dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Y leíamos en Jeremías que no los envió Dios. Va, sigamos leyendo. Mire lo que hace. Muchos me dirán en aquel día. ¿Quiénes? Los falsos. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces profetizaban. En tu nombre echamos fuera demonios. Echaban fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos, hacían milagros. Por eso, hermano, no es garantía un milagro para decir si el profeta es falso o verdadero. No es garantía. No es garantía que veas a uno con poder. Entonces, ¿cuál es la garantía? Que haga la voluntad del Padre y todo lo que hemos estado enseñando. Entonces les declararé, jamás os conocí. Apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Entonces, otro fruto del falso profeta, practica la iniquidad. Y esta palabra iniquidad es anarquía. Practica la anarquía. ¿Y qué es anarquía? Sin ley, sin gobierno, sin autoridad, sin cobertura. Entonces, hermano, es bien fácil. Si nos adoctrináramos y buscáramos la palabra, es bien fácil identificar. Luego nos vamos a 1 de Juan, donde dice la código real, examinar las escrituras. Es otra cosa que debemos hacer, es examinar las escrituras. ¿Para qué? Para saber si son verdaderos o son falsos. Amén, David. Amén. Yo estoy notando algo interesante en la naturaleza, digamos, de los falsos profetas, y es que son híbridos, tienen una doble identidad, una falsa y la que en realidad son.
Cómo empiezan y cómo terminan son dos extremos totalmente diferentes. Veamos lo siguiente. Dice que estos, usted mencionaba un versículo donde dice que son lobos Ajá. disfrazados De de oveja. ovejas. Entonces, ¿cómo van a empezar? Con Oveja. apariencia de De oveja. Y van a terminar siendo devoradores de ovejas, siendo lobos. Sí, cabal. Entonces hubo un cambio de naturaleza, una metamorfosis, pero sacaron lo que en realidad era. Esa metamorfosis me llama la atención, porque en Apocalipsis 16, 13, 13 es rebelión, rebeldía. Dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, ¿qué significa esto? Las ranas, si nosotros lo sabemos biológicamente, ellos experimentan una metamorfosis. Empiezan en el agua y terminan en la tierra. Esta clase de profetas aparentan haber empezado en el agua, pero era agua que desde un inicio es contaminada, porque en un agua limpia nunca hay renacuajos. En un agua pura no va a haber renacuajos. ¿Sí? Entonces empezaron en el agua, pero de todas formas era agua contaminada. Así que no basta que en esa iglesia le prediquen Biblia, porque esa la va a predicar el falso profeta. El falso profeta predica con la Biblia en la mano. ¿Sí? Tiene que irse a la esencia, tiene que irse al espíritu, tiene que irse al logos, tiene que profundizarlo. ¿Sí? Porque a la gente le están dando agua contaminada. Entonces, de esa agua contaminada va a haber un engendramiento de renacuajos. Y en la evolución, en la metamorfosis, es que empezaron disque en el agua, disque en la palabra, pero terminaron con su corazón en la tierra, en lo terrenal. Entonces se da ese cambio de naturaleza. Entonces, amados hermanos, eso sale de la boca del dragón, sale de la boca de la bestia y sale de la boca del falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Dice la Biblia que nuestras palabras son espíritus. ¿Sí? ¿Con qué espíritu se está profetizando ahí? Porque es ahora algo que realmente vemos en conciertos, es algo que realmente estamos viendo en diferentes escenarios, pero dentro de lo que son las iglesias. Y le están recibiendo esas supuestas profecías a cualquiera que tome un micrófono, con una autoridad que de dónde la recibió. Entonces, veamos eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Si le profetizan eso, eso va a entrar al corazón y ese espíritu es el que les está administrando a la gente. Porque en parte conocemos, dice la Biblia, y en parte profetizamos. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a profetizar de acuerdo a lo que conocemos. Si lo que conocemos son verdades a medias va a profetizar la gente. Pero si lo que conocemos es a Jesús, que es la verdad se va a profetizar. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, regreso. Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Qué persigue? ¿Qué persigues? ¿Que te digan lo que quieres oír? ¿O el amor de la verdad? El rey David fue corregido a través del profeta Natán y no le llegó a decir al rey lo que él hubiera querido oír. Te es lícito tener a Betsabé, sos el rey, no hay problema. No, le llegó a decir, le quitaste su oveja a ese hombre. Entonces había llegado algo a David. Había llegado un mal espíritu a David. Había llegado un problema. Entonces,
¿qué hace alguien que está influenciado por un mal espíritu? Sacar ovejas de otro lado. ¿Sí? Y ese fue el problema, el error que cometió David. Y fue corregido a través de un verdadero profeta que le iba a decir, ese hombre eres tú, mereces ese castigo. Y entonces David se humilló y se corrigió y recibió la disciplina. Entonces, amados hermanos, la Biblia dice, creed a los profetas, pero entre paréntesis a los genuinos, y prosperaréis. Tenemos que discernirlos, tenemos que creerles y tenemos que... Pero hay estándares. Tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, donde un profeta viejo y un profeta joven. Al profeta joven le fue dicho, ve, haz la obra, no comas nada en ese pueblo, sal de esa ciudad, ¿sí? No regreses por tal camino. El profeta viejo sale y le dice, un ángel me habló. Al profeta joven le había hablado directamente Dios, al profeta viejo le había hablado supuestamente un ángel. Un ángel me habló y lo sedujo y lo desvió. ¿Qué significa eso? Que ni los ángeles, ni las profecías, nada de eso va a estar por encima de lo que dice la Biblia. No va a estar por arriba de la palabra profética. Tenemos que tener esa pirámide bien clara en nuestra mente. Hasta arriba está la palabra, la escritura, la revelación de la palabra, que es la palabra profética, las escrituras. A ellos se tiene que subordinar toda profecía, toda visión, y no, incluso no puede venir. Y a mí me impacta cómo tanta gente, porque es una multitud de gente, pueda seguir una religión donde sigue otro testamento de Jesucristo dado por un ángel. Dice la Biblia que si un ángel les viene a dar otro evangelio, sea anatema. No se puede. Los ángeles se tienen que someter, incluso están por debajo de la Biblia. Los mismos ángeles, ellos no están por encima de lo que dice la Biblia. No pueden venir a establecer otro evangelio, ni siquiera pueden evangelizar a nadie. A Cornelio no lo pudo evangelizar un ángel. Le dijo, espera, aquí va a venir un hombre, y llegó Pedro a evangelizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que los ministros están delegados bajo la autoridad de la espada de la palabra. Entonces, amados hermanos, no se puede venir a enterrar la Biblia, no se puede venir y escupir a las escrituras, no se puede venir y quitarlas de en medio por el sentir. Tengo un sentir, porque esos sentimientos es lo que van a hacer. Por muy buenas intenciones que parezcan, tenemos que entender que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, de buenos sentimientos, Sí. pero es un camino de condenación y de perdición. Yo creo, fíjense, hermanos, de lo que nos está hablando nuestro hermano David, sobre las buenas intenciones o las intenciones humanas o convertir a la gente en buena gente. Nuestro Señor Jesucristo no murió, la Biblia es clara y lo dice, no vino por buenos, vino por malos. No vino por justos, vino por pecadores. Entonces, ¿es mejor 99 justos o es mejor un pecador arrepentido? Él dijo, es mejor un pecador arrepentido que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, yo lo miro de este ángulo. No, el evangelio del Señor no es para que la gente se vuelva buena gente, sino es para transformar su vida. Entonces, cuando miramos nosotros a ellos, nosotros hoy podemos dar mucha psicología, conferencia, ser coach y dar buenas palabras para que la gente se sienta bien. Pero el evangelio no es para que nos sentamos bien, el evangelio es para que cambiemos. Para eso es el evangelio. Antes que termine el tiempo aquí en Judas, te voy a leer la versión PDT.
Judas 1:11. Mira lo que dice. Pobre gente, se fueron por el mismo camino de Caín. Por conseguir dinero, se van por el camino equivocado como Balaam. Entonces aquí tenemos que ver quién es Balaam. Dice aquí, por conseguir dinero, se van por el camino equivocado como Balaam. Hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. Entonces, estas personas siguieron el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano, no ofrendó, no tuvo fe. Por conseguir dinero, se fueron por el camino de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Hermano, poner tropiezo, comer cosas sacrificadas a los ídolos, enseñarle a la iglesia a fornicar con tal de que le pagaran. Luego dice, hablan en contra de la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. Entonces, estas personas no reconocen autoridad, lo vuelvo a repetir. Entonces, ¿cuáles son las dietas? Uno, la dieta de la vana esperanza, que son palabras, visiones que salen de su corazón. La dieta del falso profeta. Dos, la dieta de la prostitución, que es lo que estamos viendo aquí a Balaam, que también la Jezabel. La dieta de la idolatría. Cuatro, la otra dieta que vimos. Ganancias malavidas. Las ganancias malavidas, el amor al dinero. Va. Miremos ahora otro. Miren lo que dice en el verso 12. Esos individuos son un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Solo vienen a comer y a divertirse. Entonces, ¿cuál sería esta dieta? La dieta de la diversión. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, hermano? Y las doctrinas extrañas y las doctrinas diversas. Fuego extraño. Fuego extraño. Entonces, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Entonces, vemos nosotros aquí, dice que estos solo vienen a comer y a divertirse, sin tener ningún respeto a Dios. Son como pastores que buscan su propio beneficio, como muchos sin agua que arrastran el viento y como árboles que ya no deberían dar fruto, pero no lo dan. El falso profeta no da fruto. Están completamente muertos, así que serán arrancados de raíz. Entonces, hermano, estos practican la dieta, la comida y la diversión. Miremos nosotros ahora todas las iglesias, hermano, que se están convirtiendo en sala de diversiones. En todos. La mayoría de ministerios de todo el mundo. Tienen vidas escondidas, pues, por lo que se ve ahí. Seducen mujeres con su oratoria. Exacto. Hermano, y entonces se preocupan más cómo están elegancia, cómo se pintan, hablando de hombres. El peinado, lo que está a la moda. Hermano, pues aquí dice que solo vienen a comer y a divertirse. Entonces, esta es la dieta de la diversión. Y se llevaron el camino de Balaam. ¿Y qué era Balaam? Un profeta. ¿Y por qué? Por conseguir dinero. Entonces, hermanos amados, por lo menos les dejamos 5 dietas del falso profeta para que usted lo estudie en su casa, que en este tiempo está pasando. Y por causa del tiempo lo vamos a dejar ahí, porque se nos terminó. Así que vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de cada uno, mis hermanos, que se han conectado a este canal, a las plataformas de las redes sociales. Bendecimos a cada casa, cada hogar, restaurante, negocio que ha permitido que este programa, Señor, salga al aire. En el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de cada uno, mis hermanos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Bendícelos, bendice su inicio de semana, que sean de mucha bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te esperamos en el nombre de Jesús y que el Señor te dé mucha paz y gozo a tu vida.